Muy buenos días, ¿cómo estás? Qué lindo que estés ahí. Katy Fernández te saluda. Espero que tengas un muy bendecido día. Y como siempre, te invito a que traigas tu Biblia y a que oremos antes de abrirla. Y gracias, porque saber que estás ahí me da mucho gozo. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día y te reconocemos como el único Dios vivo, el Dios creador, el Dios todopoderoso a quien deseamos servir por siempre. Toma todo nuestro corazón, sé el capitán de nuestras vidas, llénalo del Espíritu Santo para que con tus fuerzas podamos obedecerte, andar por tus caminos. Dejamos en tus manos nuestros dolores, quebrantos, angustias, preocupaciones, tristezas, enfermedades, para que resuelvas todo conforme a tu decisión, a tu voluntad, porque sabemos que lo que decidas siempre va a ser lo mejor para nosotros. Y te suplicamos también que nos ayudes a esperar siempre tu respuesta, que no actuemos nunca por nuestra cuenta, porque tú sabes el camino que nos conviene seguir. Y ahora, Padre, que el mismo Espíritu que inspiró a los profetas nos ilumine para entender lo que querés decirnos hoy. Te amamos, Padre. Ven pronto a buscarnos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. La lección para el miércoles 26 de septiembre lleva por título Pablo en Roma al fin. Después de 3 meses en Malta, Pablo y sus compañeros finalmente pudieron continuar viaje. Llegaron a Puteoli, la moderna Pozzuoli, en la bahía de Nápoles, desde donde viajarían a Roma por tierra. La noticia del arribo de Pablo llegó rápidamente a Roma y desde allí un grupo de creyentes viajó varios kilómetros al sur para darle la bienvenida. Aunque nunca había estado en Roma, el apóstol tenía muchos amigos en la ciudad, colaboradores, conversos, parientes y muchos otros que le eran muy preciados. La reunión en el foro de Apio debió de haber sido particularmente conmovedora, especialmente por causa del naufragio y del hecho de que Pablo ahora estaba preso. Como resultado de una demostración tan única de amor y cuidado por parte de sus queridos amigos, el apóstol le agradeció a Dios y se sintió profundamente animado cuando estaba a punto de enfrentar un juicio ante el emperador. En su informe oficial, Festo seguramente debió de haber escrito que, de acuerdo con la ley romana, Pablo no era culpable de ningún crimen significativo. Esto probablemente explique por qué se le permitió alquilar una vivienda particular en vez de ser enviado a una prisión común o a un campamento militar. Aunque según la costumbre romana estaba encadenado a un soldado todo el tiempo, el hecho de que Pablo viviera por cuenta propia implica que pudo continuar con su oficio. Te invito a que juntos leamos Hechos capítulo 28, versículos 17 al 22, mientras pensamos, ¿qué hizo Pablo? ¿No bien se asentó? Hechos capítulo 28, versículo del 17 al 22. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en mano de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Aunque Pablo no podía ir a la sinagoga podía ir a él. Así que poco después de su arribo, siguiendo con su política de acercarse primero a los judíos, convocó a los dirigentes judíos locales para declarar su inocencia y explicarle
como lo había hecho antes, que había sido arrestado sin ninguna otra razón que la esperanza de Israel. Su intención no era tanto defenderse, sino crear una atmósfera de confianza que le permitiera predicar el Evangelio y demostrar que la resurrección de Jesús era el cumplimiento de la esperanza ancestral de Israel. Sorprendidos porque no habían recibido ninguna información de Jerusalén sobre Pablo, los judíos decidieron escucharlo. Hechos 28-22, cuando leímos, ¿qué nos dijo esto sobre la hostilidad contra los creyentes todavía en esta época? ¿Y cómo podemos permanecer fieles incluso cuando los demás hablan en contra de nuestra fe? Hechos 28-22 dice: pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Ahora pasamos a la meditación de hoy, que lleva por título Rendir cuentas. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 4 y 5. ¿Sabías que Jesús siempre rendía cuenta a su Padre? Aunque era el Hijo de Dios, siempre se dejó llevar por los designios de su Padre y rendía cuenta de todo cuanto hacía. Para ilustrar esto, el apóstol Pablo usó una frase en Romanos 15:3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. En todas circunstancias, Jesús siempre buscaba la aprobación divina y se dejaba guiar por la instrucción del Espíritu Santo. Las palabras clave de su vida eran: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Es preciso que reconozcamos que Jesús hacía todas estas cosas porque, aunque era Dios, rendía cuenta de todo cuanto realizaba para demostrar una filosofía de vida que desea que adopte cada uno de sus hijos. Además, Dios quiere que entendamos que no solamente hemos de rendir cuentas ante Dios, sino también ante nuestros semejantes. En algunos versículos que algunos prefieren evitar, encontramos que la Biblia es muy directa cuando habla de rendir cuentas. Jesús nos recuerda que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de reposo. Mateo 12:36. Cuando aceptes verdaderamente este concepto de rendir cuentas, te prometo que sucederá algo. Tú cambiarás. Hacer de esto parte de nuestra filosofía de vida cambiará muchísimo la forma en que vivimos. Si verdaderamente creemos que hay un Dios que observa nuestras acciones y ante el cual un día no muy lejano tendremos que rendir cuentas, debemos genuinamente cambiar nuestra conducta, nuestra actitud y nuestras palabras. El creer que toda la Escritura es inspirada divinamente nos exhorta a tomar en serio los versículos que nos recuerdan que hay un Dios que observa cada cosa que hacen sus hijos. Sin embargo, lo cierto es que a muchos de los hijos de Dios no les gusta aceptar que esto sea una realidad. Quizás quisiéramos que este tipo de versículos no estuviera en la Biblia, pero la aceptación de que es así forma parte de reconocer a Dios como nuestro Dios vivo y tomar su palabra en serio y dejar de una vez por todas que Dios sea un Dios vivo, un Dios real, un Dios auténtico en nuestra vida y en nuestro corazón. Que en este nuevo día que tenemos por delante podamos pensar que rendir cuentas era una de las maneras en que Jesús obtenía su gozo. Me pregunto si tú y yo hemos aprendido el gozo de agradar a Dios en todo cuanto hacemos. ¿Queremos hacer feliz a Dios? ¿Queremos verlo sonreír? ¿Quiere nuestro Dios vivo, nuestro Dios creador, nuestro Dios todopoderoso, que tú y yo, sus hijos, vivamos hoy una vida que traiga gozo al corazón de nuestro amante Padre Celestial? Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios vivo nos libre
de pronunciarlas. Que tengas un muy bendecido día. Te invito para que mañana volvamos a encontrarnos, si Dios quiere. Y gracias, de verdad, muchas gracias, porque estás ahí, acompañándome.